Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este video sobre matemáticas. Si le preguntan a alguien en qué se mide un ángulo, lo más probable es que le contesten en grados y que una vuelta completa de un círculo consta de 360 grados. Sin embargo, no es la única forma de medir ángulos que se haya inventado, pues a lo largo de la historia, matemáticos, astrónomos, ingenieros o navegantes han inventado distintos sistemas para medir ángulos, cada uno adaptado a sus necesidades. Algunos se siguen utilizando y otros ya no. En este video les propongo ver los diferentes sistemas de medidas de ángulos que se han inventado a lo largo de la historia. Y antes de empezar, recuerda que si me quieren apoyar pueden dejar un me gusta o suscribirse al canal. Ahora bien, comenzamos. Iniciamos con el más conocido, el grado sexagesimal, es decir, el grado que representa una tricentésima sexagésima parte del círculo. La división del círculo en 360 grados proviene de la antigua Mesopotamia, especialmente de los babilonios y los sumerios, que utilizaban un sistema de numeración sexagesimal, es decir, de base 60. Y no se sabe con certeza por qué se eligió el número 360 para dividir el círculo, pero existen varias teorías sobre ello. La primera es que 360 es aproximadamente los días del año, y algunos calendarios antiguos como el persa o el babilónico utilizaban 360 días para un año. Otra teoría viene de la geometría misma, más precisamente del triángulo equilátero. El ángulo central se puede dividir en 6 ángulos de triángulos equiláteros. Luego utilizaron su sistema sexagesimal para dividir un ángulo de un triángulo equilátero en 60 partes. Una tercera teoría dice que se debe a que el número 360 es fácilmente divisible, pues tiene 24 divisores, y en una época donde no se trabajaba con decimales, hacía que los cálculos fueran más sencillos. Incluso hoy en día seguimos dividiendo la Tierra en 24 zonas horarias, las horas en 60 minutos y los días en 24 horas. Y bueno, probablemente sea una mezcla de todos esos factores lo que llevó a dividir el círculo en 360 grados. Otra forma famosa para medir ángulos es utilizar radianes. Un radián es el ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de igual longitud que el radio de la misma. Y como el radio cabe 2pi veces en una circunferencia, una vuelta completa consta de 2pi radianes. O sea que 360 grados sexagesimales equivalen a 2pi radianes. Al parecer, el concepto de radianes fue introducido por primera vez en 1714 por el matemático británico Roger Coutts en su libro Logometría. Y el primero en llamarlos radianes fue James Thomson, hermano de Lord Kelvin, alrededor de 1870. Y en matemáticas o en física, especialmente en el cálculo infinitesimal, es la unidad de medida que se utiliza. Y también podemos mencionar su equivalente tridimensional llamado el estereoradian. Otra unidad que se utiliza para medir ángulos es el grado centesimal. El grado centesimal, también llamado gon o gradian, es una unidad de medida de ángulos en la que la circunferencia completa se divide en 400 partes iguales. Así, una vuelta completa equivale a 400 gones y un ángulo recto a 100 gones. El sistema centesimal apareció durante la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, cuando los científicos querían crear un sistema universal y decimal como el metro y el kilogramo. Sin embargo, aunque parece más adaptado a nuestro sistema de numeración decimal, nunca logró imponerse frente al grado sexagesimal. Hoy en día, el grado centesimal no es muy común, pero sigue utilizándose en topografía, geodesia y en algunas áreas de la ingeniería. Ahora pasamos a otra unidad de medida de ángulos, el mil angular, que se representa con una M cruzada. Un mil angular se define como un ángulo que mide una milésima parte de un radián. En la práctica, una vuelta completa equivale aproximadamente a 6.400 mils en el sistema utilizado por la OTAN, aunque existen otras variantes según el país. Por ejemplo, si utilizamos el mil soviético, una vuelta completa equivale a 6.000 mils, valor que tiene la ventaja de ser más fácilmente convertible en grados. Y si utilizamos el mil sueco, una vuelta completa equivale a 6.300 mils, valor que tiene la ventaja de ser una mejor aproximación del miliradián.
El mil angular se utiliza en el ámbito militar, principalmente en instrumentos de orientación, señalización y balística. Otra manera de medir ángulos es la vuelta, también conocida como revolución o rotación completa o círculo completo. El sistema de vueltas o revoluciones es una forma muy simple de medir ángulos, donde una vuelta completa equivale a 1. A partir de ahí, los ángulos se expresan como fracciones: cuarto de vuelta, media vuelta, centésima, milésima o punto del compás. La vuelta o revolución es particularmente útil para ángulos grandes, como los utilizados para caracterizar las bobinas electromagnéticas y los objetos giratorios. Por ejemplo, en mecánica se usa para medir la velocidad de un motor en revoluciones por minuto. Y también lo utilizamos en la vida cotidiana, cuando hablamos de dar media vuelta o una vuelta completa. En astronomía, una manera de medir ángulos es utilizando los ángulos horarios. Un ángulo horario es el arco de ecuador contando desde el punto de intersección del ecuador con el meridiano del observador hasta el círculo horario del astro. Cuando se trabaja con ángulos horarios, se utilizan las horas en vez de los grados, y una hora equivale a 15 grados sexagesimales. Ese sistema está directamente relacionado con la rotación de la Tierra y el movimiento aparente del cielo, y se utiliza para localizar estrellas y otros astros. En este ámbito se habla también del ángulo cenital solar y del ángulo azimutal. Otra manera de medir los ángulos es utilizar los puntos del compás o puntos de la brújula. Ese sistema se utilizaba sobre todo en navegación. Primero se divide el círculo utilizando los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Luego se subdivide utilizando las 4 direcciones intercardinales: noreste, noroeste, sureste o suroeste, y así sucesivamente. La división completa solía tener 32 puntos, es decir, cada punto equivalía a 11.25 grados, pero a mediados del siglo XVIII se amplió a 128 puntos. Otra unidad para la medición de ángulos son los grados binarios, también conocido como radianes binarios o brad. En este caso, el círculo se divide en una cantidad de puntos equivalente a potencias de 2, por lo general 2 a la 8, es decir, 256 partes, pero pueden ser más. El grado binario se utiliza principalmente en computación para que un ángulo pueda ser representado eficientemente en un solo bit y así optimizar el rendimiento. En otro ámbito, mucho menos científico, se hablan de grados zodiacales. Los grados zodiacales dividen el círculo en 12 partes iguales, correspondientes a los signos del zodiaco, por lo que cada uno equivale a 30 grados. Ese sistema tiene su origen en la astronomía antigua, donde se asociaban las posiciones del Sol con distintas constelaciones a lo largo del año. Hoy en día se utiliza principalmente en la astrología y en algunos contextos astronómicos históricos, pero no en cálculos científicos modernos. Y en este contexto también existió la división en 28 partes basadas en los ciclos de la luna y su posición a lo largo del mes. Otras medidas que se han utilizado pero que ya no se utilizan son las siguientes: la hexacontada, unidad que utilizaba Eratóstenes y que equivalía a 6 grados. El pechus, unidad utilizada por los babilónicos y que correspondía a unos 2 grados o 2 grados y medio. La parte de diámetro, usada ocasionalmente en las matemáticas islámicas, que es de una sexagésima parte de un radián, es decir, aproximadamente 0,95493 grados. Dentro de las divisiones muy grandes del círculo, podemos mencionar a los arcominutos o minutos de arco. Los arcominutos dividen cada grado en 60 partes, es decir, que dividen el círculo en 21.600 partes. Históricamente, una milla náutica se definía como un minuto de arco a lo largo de un gran círculo de la Tierra, pero existen divisiones todavía mucho más grandes. Los arcosegundos, que dividen cada arcominuto en 60 partes, es decir, que dividen el círculo en 1.296.000 partes. Los miliarcosegundos,
que dividen el círculo en 1296 millones de partes y se utilizan a veces en astronomía. Y los microarcosegundos, que dividen el círculo en 1.296.000 millones de partes y se emplean en mediciones angulares de alta precisión. Por último, mencionaré el sistema de cuerdas de Ptolomeo y el séqued egipcio. Aunque no son una medida de ángulos propiamente hablando, están estrechamente ligados. En lugar de medir los ángulos como hacemos hoy, Ptolomeo trabajaba con la longitud de cuerda correspondiente a un ángulo en una circunferencia. Construyó tablas donde para cada ángulo se daba la longitud de su cuerda en una circunferencia de radio fijo. Y en caso de los egipcios utilizaban el séqued. El séqued era una unidad de medida que utilizaban para medir la inclinación de las caras triangulares de una pirámide recta. El séqued indicaba el desplazamiento horizontal por cada codo de altura y se expresaba en unidades como palmas y dedos, que eran subdivisiones del codo. Bueno, pues creo que ya vimos una buena cantidad de maneras de medir ángulos que se han utilizado a lo largo de la historia. Pero de seguro existen otras. Si las conoces, escríbelas en la caja de comentarios. Yo ahora me despido y les digo hasta la próxima.